cordial saludo. En esta ocasión vengo con un tema bastante interesante. Anteriormente ya he hablado de muchos autores que se encuentran en la lista de este movimiento y no es para menos, ya que tiene un significado importante dentro de la historia literaria. Sin más, te dejo una breve explicación de lo que fue la generación del 27. Espero te guste el video. Después de la Primera Guerra Europea, que se dio en la segunda década del siglo XX, surge en España un conjunto de escritores, por excelencia poetas, que van a ser llamados generación de la dictadura por el gobierno del tirano Primo de Rivera, generación de la amistad por la cohesión de gustos similares o simplemente generación del 27, ya que se celebra el tricentenario de la muerte de Góngora. En resumen, sus representantes manifestaron rebeldía, inconformidad y militancia política dentro de un contexto de crisis en España. En cuanto a sus características, tenemos cuatro principalmente. El número 1. Existe un afán de originalidad, ya que los miembros rechazan todo precedente histórico y buscan un estilo inexplorado, nuevo. Como lo dije anteriormente, manifestaron rebeldía e inconformidad en el ámbito social. Número 2. Prima la poesía, y dentro de ello la metáfora, además de trabajar en la variabilidad de los escritos. Número 3. Asimilaron el vanguardismo. Además de tener una escritura onírica, es decir, escribían al dictado de la subconsciencia sin intervención de la razón. Se trata de sustituir lo real por una mágica subrealidad, por decirlo de alguna forma. Y por último, número 4. Existe una gran admiración por Góngora y precisamente es usado como modelo estético. Cabe destacar también que se consideran maestros tanto a Juan Ramón Jiménez como a Antonio Machado. En primer orden tenemos a Pedro Salinas, también conocido como poeta del amor. Es popular sobre todo por su poesía y ensayos. Dentro del contexto de la generación del 27 se le considera uno de sus mayores poetas. La Gozatí de Vida es su obra cumbre. También se encuentra Dámaso Alonso, quien fue un literato y filólogo madrileño, director de la Real Academia Española, la Revista de Filología Española y miembro de la Real Academia de la Historia. Ganó el Premio Nacional de Literatura de 1927 y el Premio Miguel de Cervantes en el año 1978. Por otro lado, están Jorge Guillén y Rafael Alberti. Este último es considerado uno de los mayores literatos de la llamada Edad de Plata de la literatura española, además de ser miembro activo del Partido Comunista de España. Se exilió tras la Guerra Civil. Por último, tenemos a Luis Cernuda, destacado sevillano, y a Federico García Lorca, quien además de ser un poeta excelente, es un excelente dramaturgo. Hace gala de una imaginación desbordante, de una tragicidad estremecedora y de una riqueza verbal deslumbrante. Es conocido por obras como El romancero gitano o Bodas de sangre. Espero que el video haya sido de tu agrado y si es así, pues... Muy buenos días, jóvenes. ¿Cómo les va? Ya hemos llegado al final de otro año más. Con esta clase cerramos el año escolar 2020, a pesar de todos los inconvenientes que este año nos ha presentado, ¿verdad? Gracias a Dios podemos llegar a buen término. Y bueno, no quiero dejar pasar la ocasión para agradecerles su constancia, su responsabilidad, su puntualidad siempre para las clases y para la entrega de tareas y evaluaciones. Muchas gracias. Sigan trabajando de esa forma y sé que harán un buen bachillerato, ¿verdad? Ya el otro año, primero Dios, nos encontraremos en segundo año. Y bueno, para cerrar este año escolar, lo vamos a hacer con el contenido de la generación del 27, que es una generación española, y la narrativa del siglo XX. He querido comenzar con un video, ¿verdad?, que hablaba ya de la generación del 27 para ir activando su cerebro, que ustedes, creo que el video ha dejado muy claro sobre... Así ha sintetizado muy bien lo que es la generación del 27. Y entonces, como actividad de inicio, yo les dejo aquí dos preguntitas. Esto quiero que lo hagan ustedes en su casa
no tienen que presentarme nada, pero me gustaría que por favor lo hagan a conciencia, ¿verdad? Y esto les va a ayudar también un poco a contextualizar la situación en la que se encontraba también esta generación del 27, que se llama generación del 27 porque se enmarcó en el año de 1927, ¿sí? Entonces, la primera pregunta, quiero que conversen ahí con su familia, con sus abuelos, con sus padres, tíos, cualquier familiar, ¿verdad? Y ustedes les pregunten cómo fue la experiencia de ellos durante la Guerra Civil salvadoreña. Ya con lo que ellos les contextualicen, con lo que ellos les cuenten, ustedes van a poder entender muchas cosas que también vivieron estos escritores españoles, ¿verdad? Y la segunda pregunta que necesito que respondan ahí, esta sí la quiero que me la respondan en el chat, es que escriba los nombres de 3 escritoras de vanguardia y el título de una obra representativa de cada uno de ellos. Esto es para recordar ya contenidos que vimos en semanas anteriores. Sí necesito que por favor la número 2 escríbanmela en este momento en el chat para ver si recordamos, ¿verdad? 3 escritores de la vanguardia y cada uno de ellos con una obra representativa. Bueno, en cuanto a la generación del 27, ¿a qué se le llama generación? Bueno, es un grupo de escritores. En el caso específico del 27, estos escritores se reunieron en el Ateneo de Sevilla para conmemorar el 3er centenario de la muerte del poeta Luis de Góngora. Entonces, estos escritores coincidieron ahí en ese lugar, en esa celebración. Entonces, a partir de ahí comenzaron como a reunirse, a hacer como ciertas tertulias, podríamos decir, ¿verdad? Y entonces se fue conformando como un grupo así muy sólido. Ellos, además de la conmemoración de la muerte de este poeta, a partir de ese momento comenzaron a compartir ideas, comenzaron a darse cuenta que tenían como muchas cosas en común. Y su tema principal fue la renovación lírica, ¿verdad? Esta generación también se le conoce como los nietos del 98. La generación del 98 fue la que vimos en la clase anterior. O también otros escritores le llaman la generación de Lorca, de Federico García Lorca, porque es uno de los escritores más reconocidos quizás de todo este grupo, ¿verdad? En 1925 habían obtenido el Premio Nacional de Literatura 2 de esos poemarios. Uno de ellos fue Versos Humanos de Gerardo Diego y Marinero en Tierra de Rafael Alberti. Ese galardón va a poner de manifiesto el surgimiento de una promoción de escritores que había superado las innovaciones del primer vanguardismo representado en España por el ultraísmo y el creacionismo. Esta generación del 27 rechazó la poesía que estaba de moda en ese momento, ¿verdad? Que estaba dominada por los malos, según ellos, imitadores de Rubén Darío y del ultraísmo. Y la generación del 27 va a manifestar un deseo de modernizar la poesía española. El 27 proclamó la innovación sin renunciar a la tradición clásica española. Y esto fue quizás lo novedoso de ellos, ¿verdad? Entre los autores representantes, aquí les dejo este cuadro donde aparecen los autores, los rasgos que los identifican, los principios en los que ellos van a basar, ¿verdad? Su poesía y los temas. La parte de los temas me parece muy interesante tener en cuenta, ¿verdad? Uno de los temas, la realidad humana frente a la guerra. O sea, ellos están viviendo, recuerden que se ha terminado la guerra, la Primera Guerra Mundial, pero Europa está pasando por un periodo de entreguerras. Y bueno, ellos no están alejados también de toda esa situación que se está viviendo en ese momento, ¿verdad? Luego hay otro tema importante entre ellos y es la cuestión del exilio y la nostalgia por la tierra. Esta generación del 27 se va
se va a tener, la mayoría de ellos, se van al exilio, ¿verdad? A raíz de la Guerra Civil Española. De hecho, Alberti fue uno de los que vino en ese barco que trajo Pablo Neruda desde España a Sudamérica, y Alberti vivió en Sudamérica bueno, casi toda su vida después del exilio, ¿verdad? La realidad social y la preocupación por los grandes problemas del ser humano también va a ser otro de los temas, ¿verdad? ¿Qué problemas del ser humano? La muerte, el amor, el destino, la religión, las pasiones, o sea, todo eso también se va a ver, ese conflicto que se da ante una guerra, la realidad social y esa preocupación de todos estos temas. Y luego la parte del folclore y las raíces populares. Esta generación va a protagonizar uno de los momentos de máximo esplendor de la lírica española, que es el género por el que se van a decantar, o sea, es el género quizás más reconocido de ellos. Yo no quiero hablar demasiado de esta generación porque ya el video lo hizo muy claramente, ¿verdad? Y se está repitiendo información, pero me quisiera detener en uno de los autores. Les decía que a esta generación se le llama también la generación de Lorca. ¿Y por qué se le llama la generación de Lorca? ¿Quién fue Lorca? Federico García Lorca fue un escritor que había nacido en Granada, en España, y el cual fue fusilado en el mes de agosto de 1936, o sea, iniciando la Guerra Civil Española, ¿verdad? A él se le asesinó primero porque era un poeta, un dramaturgo, un escritor que había trabajado en la época de la Segunda República Española. Había trabajado en un teatro itinerario, se llamaba el Teatro de la Barraca. Era un grupo de actores, actrices, dramaturgos, ¿verdad?, que iban por los pueblos de España haciendo presentaciones teatrales. Entonces estaban llevando el teatro a la población, al pueblo. Ese fue un proyecto de la Segunda República. Entonces, lógicamente que eso ya cuando comienza la Guerra Civil Española, esa gente que había trabajado, que era como de izquierda, podríamos decirlo de alguna forma, ¿verdad? Unos se fueron al exilio y otros murieron o estuvieron en prisión durante mucho tiempo. ¿Qué me interesa señalar de Lorca? Ahí he puesto las portadas de 3 de sus libros. No eran los únicos, pero son de los principales. Me interesa señalar que Lorca utilizó una simbología muy importante. Por ejemplo, si ustedes leen algunos poemas del romancero gitano, van a encontrar que muchos poemas hablan de la luna. Entonces, yo sé que para ustedes quizás la luna signifique como algo romántico, ¿verdad? Pero para Lorca, cada vez que la luna aparece en sus poemas, la luna representa la muerte. El mar representa el ansia de felicidad amorosa de las personas, ¿verdad? Cuando en los poemas de Lorca aparece el agua, eso significa llanto. O sea, si hay agua en abundancia, significa que hay mucha gente llorando. El viento anuncia tragedia. La arena significa la destrucción. El caballo también aparece muchas veces. ¿Qué representa el caballo? La pasión desenfrenada. Muchas veces aparece un pozo de donde se saca agua, ¿verdad? Y el símbolo del pozo para Lorca es el de la pasión estancada. Y cuando aparecen los espejos es la vida sedentaria, o sea, esa vida que no tiene mayor conflicto, ¿verdad? No tiene mayor relevancia, podríamos decir. Entonces, no son los únicos símbolos, hay muchos más, pero me llamó la atención y quise compartir estos con ustedes porque, por ejemplo, hay un romance, el famoso romance de la luna, ¿verdad? Y que habla allí de un niño y todo eso, entonces está haciendo referencia realmente a un niño de unos gitanos que ha muerto. Entonces, pero la forma en cómo él describe en el poema, si uno no conoce la simbología de su poesía,
puede darle otro significado. Entonces Federico García Lorca fue como les digo, un dramaturgo muy importante, no solo de la generación del 27, sino de España del siglo XX. Entonces no quería dejar pasar esta oportunidad sin hablar realmente de él, ¿verdad? Luego, además de la generación del 27, hubo una pequeña generación que se llamó la generación del 36. Y estos escritores se dieron a conocer antes, durante y después de la Guerra Civil Española, o sea, antes de la Guerra Civil. La Guerra Civil comenzó en 1936 y finalizó en el 39. Estos escritores ya se conocían antes de la Guerra Civil Española. También algunos se escribieron durante y otros se quedaron haciéndolo después. Mostraron admiración por los clásicos como Garcilaso y Quevedo, o por escritores más recientes de la generación del 98 como Unamuno, el chileno Pablo Neruda, ¿verdad? Y los escritos de estos escritores de la generación del 36 fueron predominantemente novelas, también hubo poemas y algunas obras dramáticas. Entre estos autores van a destacar Camilo José Cela, Carmen Laforet, Gonzalo Torrente Ballester, Miguel Delibes, Luis Rosales, Leopoldo Panero y Antonio Buero Vallejo. Muy bien. Pasamos rápidamente a hablar sobre la narrativa del siglo XX, ¿verdad? En la narrativa del siglo XX vamos a encontrar algunas características debido a la diversidad de los movimientos culturales después de las vanguardias. Fue un poco difícil establecer características generales para la narrativa contemporánea. Sin embargo, algunos estudiosos dan ciertas constantes, o sea, que podríamos decir que son como las características. Entre ellas tenemos las historias son contadas desde diferentes perspectivas y a través de varios narradores. Hay una participación activa del lector, ya que no se le explica todo, sino que una parte de eso es el lector el que le va dando significado, ¿verdad? Se da la ruptura de las unidades de tiempo y realidad, la narración no tiene principio ni fin, las historias ocurren por lo general en un día o se narran sucesos simultáneos. Hay una falta de encadenamiento a través de las descripciones y los diálogos, los cuales son a menudo sustituidos por un monólogo interior. También podemos encontrar que hay revelación de problemas sociales, de actitudes irracionales, de incidencias de los desarrollos técnicos en la construcción del mundo, entre otras cosas, ¿verdad? La primera mitad del siglo XX vamos a encontrar una narrativa que representa, está representando en cierta medida el siglo XIX, ¿verdad? Y en cierta medida la culminación también de la novela psicológica, que ya habían iniciado los realistas a finales del XIX, ¿verdad? Un gran aporte de esta narrativa es la de construir las historias sin necesidad de atender el tiempo cronológico. Este va a ser un rasgo fuertemente vanguardista. Ejemplos de este tipo de novelas serían En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust, o también en el caso de Franz Kafka, ¿verdad? Que lleva un estilo muy propio, en el que une rasgos existencialistas con la angustia del expresionismo. O también, eso lo vimos incluso en la obra de la Metamorfosis, ¿verdad? Otra obra de Kafka es El proceso. También en este momento, en esta narrativa del siglo XX, se va a continuar con la novela policial. Un ejemplo sería Agatha Christie con El asesinato en el Expreso de Oriente. Otros escritores se inclinaron por el realismo social y reflejaban la consecuencia de la Gran Depresión. En 1929
cuando se dio la Gran Depresión, o sea, la crisis, la famosa crisis del 29, también eso va a influir en las novelas como Las uvas de la ira, o el caso del escritor norteamericano Hemingway con la obra El viejo y el mar, Por quien doblan las campanas, o también William Faulkner con sus obras Humo, Luz de agosto, y otro grupo de escritores a los que se les llamó la generación perdida, ¿verdad? Porque era un grupo de autores estadounidenses que vivieron realmente la destrucción y los horrores de la Primera Guerra Mundial, y les tocó, además de la Primera Guerra Mundial, les tocó soportar la crisis económica mundial que se vivió a partir de 1929. ¿Qué más de esta narrativa del siglo XX? Bueno, el final de la Segunda Guerra Mundial dará como consecuencia, podríamos decir, el auge de la literatura existencialista, ¿verdad? Este movimiento se caracteriza por el profundo pesimismo, ya que ve al ser humano como alguien desprotegido frente a la angustia y su propia libertad. Esto podemos observarlo en novelas como El extranjero y la peste de Albert Camus o La náusea de Jean-Paul Sartre. Estas muestras nos presentan personajes en los que se ve desatada la moral, que navegan entre el sinsentido de la vida, las tragedias y el absurdo del mundo. Y también podemos encontrar el irlandés James Joyce, quien ha sido considerado el más importante renovador de la narrativa en el siglo XX gracias a su novela Ulises, ¿verdad? Luego, en la segunda mitad del siglo XX, la literatura no se escapa al debate cultural modernista. Algunos teóricos mencionan que la tensión que se da en esta literatura se inició allí por el año de 1970, y uno de los rasgos más importantes de esa literatura postmoderna es la exigencia de un lector activo, o sea, que el lector no solo lee y está esperando que el mismo autor le dé la respuesta, sino que es el lector quien toma una decisión, el que analiza y el que deduce, ¿verdad? Ese lector activo es el encargado de dar sentido o de producir realmente la obra, ¿verdad? Entre las principales tendencias en esta novela hay una generación que se le llama la generación Beat, que fue un grupo de escritores estadounidenses de finales de los 40 y los 60 que abiertamente rechazaron los valores nacionales con conductas liberales, la admisión abierta de la homosexualidad, el uso de drogas y la influencia del pensamiento filosófico oriental. Estos fueron objeto de sospecha de las autoridades estadounidenses, quienes los consideraban peligrosos, comunistas y rebeldes. Y bueno, siempre el que va en contra de la norma, ¿verdad? Siempre se le toma como un rebelde. También encontramos entre esas tendencias de la novela histórica, la novela de ciencia ficción, también las novelas de ficciones sociales, la fantasía, que se ha ido desarrollando en algunas novelas de este final del siglo XX. En la actualidad se registra un amplio crecimiento en la publicación de novelas. Por ejemplo, el fenómeno ha llevado a que surjan estilos más específicos como la novela infantil y juvenil, como es el caso de la serie de Harry Potter, o la literatura de masas, ¿verdad? En la que predominan tramas sencillas, con un pobre uso de recursos estéticos, como es el caso del Parque Jurásico. Estas obras son llamadas también en la actualidad o a finales del siglo XX, ya se les llamaba, ¿verdad?, los famosos bestsellers.
Y se le llama de esa forma porque fueron los libros más vendidos durante un tiempo, porque su éxito no se basa en la calidad literaria, sino en la popularidad y en las ventas, ¿verdad? También de esta segunda mitad del siglo XX encontramos a un autor italiano cuyo nombre es Umberto Eco. Él es un escritor y filósofo que situó sus novelas en diferentes momentos de la historia para abordar situaciones urgentes para la humanidad contemporánea. Quizá una de las novelas más conocidas de Umberto Eco es El nombre de la rosa. Esa la publicó en 1980. ¿Y de qué trata esta novela? Habla sobre un monje que realiza una investigación detectivesca sobre unos asesinatos en un monasterio. Se supone que esa investigación tiene que ver con unos asesinatos que se dieron en 1327. Es una novela que puede ser leída en clave filosófica, ¿verdad? O sea, algunas personas la estudian, incluso los que estudian filosofía, como parte de ese estudio, se lee esta novela. La importancia de la verdad también se puede analizar a través de esta novela, la moral, ¿verdad? En la que la fe y la justicia eclesial juegan un papel muy importante. Y también se puede analizar, por ejemplo, el género, el rol de la mujer en la cultura de allá del siglo XIV, ¿verdad? Entonces, aunque la novela fue publicada en 1980, Umberto Eco murió en el 2016, hace apenas 4 años. Su novela es una novela histórica que está ambientada, como les decía, en el siglo XIV. Entonces, este señor también es un escritor muy importante ya en la segunda mitad, en la literatura de la segunda mitad del siglo XX. Bueno, con este recorrido así rapidito, llegamos hasta el final. Y para consolidar este contenido, tenemos aquí las preguntas que quiero que ustedes, por favor, me respondan ahí en el chat, ¿verdad? Del video. Tengo 3 preguntitas así rapiditas que quiero que ustedes me respondan ahí. Mientras yo estoy hablando, tomen nota para que me la vayan respondiendo. Y para cerrar este año, les voy a pedir de favor que me escriban un texto en el que ustedes expongan qué efectos negativos cree que traen las guerras en las sociedades, qué valores morales considera que deben fomentarse en los seres humanos y de qué manera estos valores contribuirían a erradicar las guerras. Para ello le pido que tenga en cuenta primero un párrafo que sirva como introducción, ¿verdad? Un párrafo introductorio en el que atraiga la atención del autor. Cada uno de ustedes lo va a escribir con lo que antes, cuando comenzamos esta clase, les pedí que hablen con sus familiares y todo. Entonces también a partir de la experiencia, de lo que les cuentan sus familiares, pueden servirles para escribir esto. Luego tienen que, después del párrafo introductorio, necesito que escriban entre 3 a 5 párrafos en el que van a desarrollar ustedes sus argumentos sobre ese tema, ¿verdad? Que les he pedido antes. Y por último, otro párrafo que va a servir como de conclusión y en él hará usted un recuento de las ideas presentadas, cerrando con una reflexión final sobre lo planteado anteriormente. Entonces, esto a mí me gustaría que por favor lo escriban y si pueden me lo mandan en un documento de Word a mi correo para revisarlo. No va a tener una nota, pero me gustaría revisar sus ideas ya por escrito. Bueno, jovencitos, pasamos al momento de preguntas y respuestas en el que ustedes van a responder estas preguntas y cualquier duda que tengan, ya sea de las clases que han visto, de las clases televisivas del Ministerio de Educación, cualquier duda o cualquier pregunta que tengan para
la evaluación final o cualquier cosa que quieran escribir en este momento en el apartado de preguntas y respuestas. Es el momento de poder hacerlo. Una vez más, muchas gracias, que Dios les bendiga y que tengan un buen final de este año, ¿verdad? Que tengan que disfruten también de estos pocos, o sea, de estos meses que van a tener para como vacaciones.